Voy a comenzar la grabación entonces para darle fin al tema de hoy. ¿Ok? En lo que respecta a en qué consiste, cuál es el contenido de esa potestad paternal cuyas bases o fuentes ya estábamos viendo. Primero, en lo personal, ese pater familias tiene sobre ese alieni juris, tiene un poder de vida y muerte. ¿Ok? Este poder de vida y muerte en las primeras etapas del derecho romano era bastante literal este asunto. O sea, porque el pater familias podía perfectamente, pues, castigar a su alieni severamente, podía abandonarlos, como ya hemos podido emanciparlos, inclusive hasta podía matarlos. Claro, los castigos más severos que podían existir, entre ellos, pues, ese de la muerte, tenía que estar avalado también por un consejo de familia, según dicen algunos autores, etcétera. Pero bueno, por supuesto, estamos hablando que en esta etapa más primigenia, más radical del derecho romano y de la sociedad romana, pues tenía estas amplias y hasta crueles capacidades, ¿no? Esto pues se fue atenuando, como ya dijimos, después de digamos, en la etapa ya preclásica y clásica del derecho romano, y se convirtió pues en unos poderes de corrección y dirección. O sea, se mantuvo pues la posibilidad pues de castigar, de emancipar, una serie de cosas. Inclusive pues tenía el paterfamilias tenía voz y voto en el consentimiento sobre quién se iban a casar sus alieni, una serie de cosas, ¿no? Pero digamos esa potestad de acabar con la vida de estos sujetos, y eso sí comenzó pues a desaparecer. ¿Ok? En lo patrimonial, tenemos que recordar que por definición los alieni juris no tienen personalidad jurídica completa, porque no cumplen, no tienen la confluencia de los tres estados civiles de los cuales ya hemos hablado bastante durante este curso. Entonces, si no tienen una personalidad jurídica, y en el entendido de que uno de los atributos o de una de las características o de los elementos sine qua non de los cuales que son inherentes a la personalidad jurídica es la posibilidad de tener patrimonio individual, en el entendido pues de que una persona jurídica es aquel sujeto que es capaz de tener obligaciones y tener derechos. Entonces podemos entender que a falta de esta personalidad jurídica completa, total o absoluta, también estos sujetos carecen de patrimonio individual. ¿Por qué? Porque aparte, digamos que en esa noción social romana, y como ya lo hemos adelantado en otras oportunidades, la idea es que el patrimonio es un patrimonio común general de la familia, en la cual pues el cabeza de familia, este pater, es el administrador y plenipotenciario, por llamarlo así, sobre las facultades de administración de ese patrimonio, pues de ese conjunto de bienes. Es el responsable de las obligaciones, como ya dijimos incluso anteriormente, a veces pues la responsabilidad civil que podía derivar pues del acto o del hecho pues de los alieni juris recaía en el paterfamilias, etc. Entonces, digamos, esto por supuesto es una situación que podía convertirse en algo bastante complicado, porque imagínense pues que un paterfamilias que tuviera 70 años, cosa que digamos en otros tiempos se vivía menos, o sea, no era común que alguien llegara a los 70 años, pero podía ocurrir, y suponiendo que ese paterfamilias tuviera unos hijos de 50 años, estamos hablando de unas personas sumamente, digamos, adultas, maduras, que tenían cualquier cantidad de años, en perfecta capacidad, pues, de manejar su vida, negocios, tenían capacidad, pues, o sea, podían formar parte del ejército, podían, bueno, casarse, cualquier cantidad de cosas, pero sin embargo tenían esa capitis de minutio mínima, en el entendido, pues, de que no tenían un patrimonio propio. Entonces, bajo esa idea, se comenzó a admitir a partir de este derecho clásico romano, entonces la noción de los peculios, o sea, la posibilidad de que existiera algún conjunto de bienes sobre los cuales el alieni juris, y por supuesto por voluntad, por disposición bien sea de la ley o del pater familia, pudieran entonces este alieni juris en concreto pudiera administrar ese conjunto de bienes o tener algunos limitados derechos de disposición sobre él. Entonces, ¿cuáles serían los tipos de peculio que conoció el derecho romano?
Lo vemos aquí. El primero sería el peculio profecticio o peculio pagano. Entonces, bueno, también lo van a encontrar por ahí con el latinazo, profecticium o paganum, pero estamos hablando en esencia de lo mismo. Este fue el primer tipo de peculio que apareció, que fue durante la época preclásica, pues en la etapa republicana, y donde justamente es un patrimonio, es un conjunto de bienes que cedía el paterfamilias a ese determinado alieni iuris para cubrir sus gastos o para desarrollar su industria o comercio, etcétera. Es un, digamos, no es un patrimonio separado en el entendido de que todos esos bienes siguen formando parte del patrimonio familiar, pero este sujeto, este lene juris, tiene el disfrute y la administración de tales bienes y las rentas que producen esos bienes. O sea, no la facultad de disponer, no tiene la facultad de venderlos, de donarlos o de cualquier forma, pues, de enajenarlos. Y tampoco eran parte de su patrimonio a los efectos de dejarlos como herencia, o sea, vía mortis causa. Bueno, bajo esta idea del peculio profecticio, también bajo una noción similar se podía crear un peculio para el esclavo, de modo que, digamos, aquellos esclavos que eran hábiles en los negocios o que tenían pues unas habilidades manuales, artesanales o intelectuales, pues del tipo que fueran. Recuerden que hemos hablado pues que cuando uno ve, piensa en noción de esclavo, piensa pues en ese sujeto que hacía pues preponderantemente trabajo manual o lo que fuera, pero podían existir pues esclavos muy cultos, pues de repente unos griegos de estos que eran filósofos, etcétera, pero no, por algún evento de vida o de nacimiento o lo que fuera, pudieran ser perfectamente pues esclavos. Entonces estas personas que tenían unas habilidades, que pudieran tener digamos, algún provecho económico que se les pudiera sacar, pues algún patrono pudiera haber dicho, o algún dueño hubiera podido decir, bueno, mira, toma estos bienes, móntate esta tienda o digamos, este negocio que puedas adelantar y tal. Entonces, y por supuesto, pero en este caso, pues todo ese trabajo que puede adelantar ese esclavo y todos los beneficios que puede obtener de eso, evidentemente recaían en el patrimonio del dueño, primero porque era pues el patrimonio, era quien administraba pues ese patrimonio familiar, y segundo, pues tratándose de un esclavo sin personalidad jurídica, pues indudablemente no había capacidad de que tuviera un patrimonio propio. Por ahí Arancha creo que levantó la mano, dime. Sí, profe, tengo una duda, que justo en esa parte no escuché bien. Entonces, este peculio pagano, en todo caso, no había posibilidad de que esto fuera, digamos que se transformara en el iuris, ¿no? ¿Que se transformara en qué, perdón? O sea, que fuera, que se convirtiera en herencia. No, No no. era como sencillamente se cedía una parte. Vino tu papá y te dijo, mira, agarra este local, agarra estas mercancías y bueno, tú los administras, vendes, compras, etcétera, pero esos no son bienes tuyos, son bienes de la familia, ¿ok? O sea, tú no eres el titular de esos bienes. Ok, gracias. ¿Ok? Y bueno, inclusive pudiera ser, bueno, por supuesto, de lo que manejes de ese negocio, pues el dinero que te queda, bueno, eso lo utilizas para tus gastos, etcétera. Pero al final no es que te transfirieron en propiedad nada de eso. Y como por consiguiente, como no es propiedad individual tuya, no tienes la facultad de transmitir las vías mortis causa, ni tampoco tienes la posibilidad de venderlo ninguno de esos bienes como tal, más allá pues de lo que sea unas mercancías, etcétera. Pero si te entregaron pues un local, como no eres el propietario, no puedes venderlo. ¿Está claro? ¿Alguna otra duda? Bueno, si no, seguimos con el siguiente tipo de peculio que se llama el peculio castrense. ¿Ok? Castrense tiene que ver con ese adjetivo, esa noción que tiene que ver con lo bélico, con lo militar. Y es un peculio que se creó pues conforme al derecho clásico, ya en tiempos de el emperador Augusto, que como recordarán, pues digamos es el primer emperador de Roma y que le da inicio pues a la etapa imperial, o sea, o al principado romano.
Ok, entonces, ¿en qué consiste este tipo de peculio? Se permitió que los hijos de familia que sirven en el ejército pudieran tener en propiedad los bienes adquiridos en el servicio o en la campaña militar. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, digamos, un alieni juris que es militar, que evidentemente pues de todas esas gestas obtenía pues unos salarios del ejército, pero aparte pues obtenían pues porciones en los botines, en las conquistas, etcétera. Toda esa cuestión que sobre la que el sujeto ponía su sudor y sangre, se entendió que era relativamente justo que tuviera algún derecho sobre ello y no que se revirtiera pues todo eso en función del patrimonio familiar, ¿correcto? Entonces, por eso pues se les concedió la posibilidad por ley, por llamarlo así, por normativa creada por el ordenamiento romano, de que estos bienes fueran entonces parte de un peculio castrense. Ahora bien, ¿qué implica que sea un peculio castrense? La doctrina mayoritaria sostiene que solo se le concedía a este sujeto, pues que recibía, a este militar que recibía estos bienes, solo el derecho a disponer de los mismos por testamento. O sea que mientras el sujeto se mantuviera en vida, seguía siendo un patrimonio que formaba parte del patrimonio familiar, o sea que la administración de ese patrimonio seguía en cabeza de su paterfamilias. En opinión contraria conseguimos pero yo creo que digamos las opiniones menos aceptables, dice que también había dentro de este peculio castrense la posibilidad de disposición de los actos por acto intervivo. O sea que no solo este peculio castrense, estos bienes adquiridos pues por el militar, no eran únicamente algo que podía disponer por testamento para cuando él muriera, sino que también podía generar pues cualquier otro tipo de negocio antes de la muerte, lo cual implicaría que básicamente es ya un patrimonio totalmente disponible por parte de él. Entonces, bueno, lo cierto del caso es que evidentemente tal vez la noción inicial de peculio castrense salió para que los sujetos pudieran disponer por testamento, en el entendido pues de que un militar en campaña está sometido pues a unos riesgos de muerte, etcétera, que era muy probable pues que esos bienes que hubiera adquirido durante ese momento, si no tenía una disposición sobre los mismos testamentaria, inmediatamente recaían pues al patrimonio paterfamilias. Es probable que en algunas etapas posteriores, recordemos pues que estas nociones romanas duraron durante décadas y centenas de años, pues tal vez si hubiera en algún momento histórico en el que pudiera haber habido actos de disposición inter vivo. Pero sin embargo, pues en la mayor parte de la doctrina con la que trabajamos estas clases, pues en Bernat, Petit, etcétera, dicen que era un derecho de disposición por testamento. Lo que es conceptualmente sumamente interesante del peculio castrense es que, a diferencia del profecticio, donde solo era un patrimonio, pues unos bienes que se administraban, aquí al existir la posibilidad de disponer de los mismos, bien sea por testamento, bien sea que admitamos la idea de disposición inter vivo, lo cierto es que se está creando realmente por primera vez un patrimonio que es prácticamente individual o separado del patrimonio familiar. Bueno, parecido al peculio castrense y que apareció posteriormente sería lo que llamamos el peculio cuasi castrense, o sea, casi castrense. Es una creación del derecho postclásico y concretamente en los tiempos del emperador Constantino. Tiene en esencia los mismos efectos que el peculio castrense, pero lo que varía pues es los sujetos a los que se le admite el beneficio o esta posibilidad de tener este peculio, porque esto sería en beneficio de aquellos alieni juris que prestaran servicio en la corte del emperador o en algún caso en profesiones liberales, los sacerdotes, etcétera. Pero la noción se mantiene, pues que estos son activos, son bienes, son proventos, son salarios que obtiene el sujeto por sus propias cualidades individuales, por su propio ejercicio de esfuerzo individual, sus características propias y no las de la familia o del paterfamilias. Entonces, bajo esa idea de esa noción, entonces es que se admite pues la idea de que esos sujetos tenían que tener pues derechos sobre esos
sobre esos bienes o sobre esos activos en general. ¿Ok? Por último, tenemos lo que se llama el peculio adventicio o adventicum, que es una creación igualmente ya de las etapas finales en el derecho posclásico romano. ¿Qué es lo que propugna el peculio adventicum, y que estaba creado pues por normativa de rango legal, por llamarlo así? Que los bienes heredados por el hijo de parte de la madre son propiedad del hijo, pero son administrados por el padre hasta que el hijo sea sui juris. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Suponiendo que hubiera una madre que fuera, que tuviera un patrimonio propio, porque suponiendo que sea un matrimonio sin mano, o que los sujetos no estuvieran, el padre y madre no estuvieran casados, o lo que fuera, efectivamente, entonces, una vez que esa madre muere y deja, bien sea por las reglas legales de reparto de la herencia, o bien sea por testamento, unos bienes para ese hijo que sigue siendo el lini juris, que está bajo la potestad del padre, entonces lo que se trataba de proteger en estos casos era que ese padre recibiera la posibilidad de disponer sobre esos bienes. Entonces, recibía la administración de los bienes, más no la disposición de los mismos. Y por supuesto, una vez que ese paterfamilias, por ley de vida, moría y se presumía que por regla general pues los hijos superviven a los padres, entonces ya esos bienes que había recibido de su madre los adquiría una vez que muere el padre en plena propiedad y administración. Esta idea del peculio adventicio fue, digamos, ampliándose, primero pues admitiendo que podía caer en estas circunstancias los bienes no solo heredados por la madre, sino también por los abuelos, y al final pues ya en tiempo de Justiniano se estableció pues esta noción para cualquier bien que el aliene hubiera recibido por fuente distinta al padre. ¿Ok? ¿Estamos claros con eso? Sí, perfecto, claro. Ok, entonces, bueno, si estamos todos claros, vamos a pasar entonces a nuestra parte final de los contenidos del día de hoy. Ok, la extinción de la patria potestad, perdón, en el concepto más amplio de la potestad parental. Entonces, ¿cómo finalizaba esta relación? Primero, evidentemente, por la muerte del paterfamilias podía extinguirse la potestad parental para algunos sujetos, ojo, no para todos, ¿ok? ¿A quién se le extinguía la potestad parental y por ende pasaba de ser aliene juris a sui juris? Por el caso de la muerte del paterfamilias, el cónyuge, pues la cónyuge de ese paterfamilias y aquellos descendientes en primer grado directos de este sujeto, entiéndase pues los hijos varones y las hijas que no estuvieran casadas y por ende sometidos pues a la potestad parental de otra familia, ¿ok? De otro paterfamilias. Entonces, ¿por qué digo que se le extingue a unos y no a otros? Porque justamente por efecto de la muerte de este paterfamilias, estos hijos varones se convertían a su vez en paterfamilias de el restante descendientes que tenían en línea directa. Entonces, imaginemos pues que un paterfamilias tenía unos hijos varones y estos hijos tenían unos nietos, en principio ese paterfamilias tenía la potestad sobre todos ellos, pero una vez que muere, entonces ese hijo pasa a tener la potestad parental sobre sus propios hijos, ¿ok? Entonces, en este caso, pues en el caso de un nieto, por ejemplo, la muerte de su abuelo no implicaba que cambiaba su estatus alieni juris, lo que cambiaba pues era quién iba a ser su paterfamilias ahora, ¿ok? La otra fórmula, pues, que podía existir para la extinción de la potestad parental era el divorcio. ¿Ok? Bueno, digamos, la ruptura del vínculo matrimonial fue algo que efectivamente se conoció en el derecho romano. Fíjense pues que después de las construcciones de derecho canónico, la influencia del cristianismo fue lo que hizo que durante largos siglos
existiera pues una imposibilidad de la ruptura del vínculo matrimonial, porque se entiende que bajo el vínculo eclesiástico es para toda la vida y todas esas cosas que ustedes conocen. Lo cual pues, digamos, se volvió a la noción que tenemos actualmente, ya después de la codificación napoleónica y en el siglo XIX, que sobre todo en muchos casos ya al final del siglo XIX, donde, por lo menos en el caso venezolano, donde entonces se admitió pues la posibilidad primero de que de desvincular el matrimonio eclesiástico y convertirlo pues en una figura que puede ser netamente civil, y posteriormente pues que ese vínculo civil está sometido pues a una posibilidad de ruptura en vida de las personas, ¿correcto? Ok, la otra fórmula que podía existir para la extinción de la potestad parental podía ser la emancipación. Ok, aquí hay una pregunta. Si el paterfamilias cae en esclavitud por X causa, ¿también se extingue la potestad parental? Pues, si nos vamos a los principios de que un sujeto que cae en la esclavitud pierde el estatus libertatis, pierde el estatus civitatis y pierde su estatus familiar, por consiguiente, esas relaciones que tenía o esa condición de sui juris y paterfamilias la ha perdido. Por consiguiente, en estos casos, esa capitis de minutio máxima es una situación afín o similar a como si hubiera fallecido. Ojo, recuerden lo que les comenté también, de que bueno, que efectivamente si esta persona pudiera ser restituida en sus derechos, pudiera entonces restablecerse algunos de ellos. Sin embargo, lo más probable es que una persona, una vez que hubiera caído pues en una capitis de minutio mínima, entonces evidentemente era una situación afín a la muerte y por consiguiente los efectos eran similares. Pues entonces los que eran sus alieni juris, algunos pasarían a ser paterfamilia y los otros alieni juris estarían sometidos a esos nuevos paterfamilias. ¿Ok? Ok, entonces estábamos hablando de la emancipación. Entonces, los hijos de familia o el filus familia, que esta noción que incluye tanto a los hijos biológicos como a los hijos adoptados, pueden salir de la patria potestad mediante la emancipación. ¿Ok? Este concepto de emancipación, pues ustedes también ya lo conocemos porque el término todavía pervive en el derecho civil con una noción similar que es, pues, digamos, la posibilidad de salir de la patria potestad. En el derecho civil venezolano está limitado pues la emancipación únicamente a la figura del matrimonio del menor, del que no adquirió la mayoría de edad, etcétera. Pero bueno, en otros casos pues hay otras figuras de emancipación, en otros ordenamientos también existen otras figuras de emancipación. A veces, por ejemplo, vemos en las películas que, por ejemplo, en el sistema americano aparentemente pues la emancipación puede ser frente a un notario, que los padres den la declaración. Bueno, en el sistema español hay algo similar, aunque con algunas formalidades judiciales que la revisten, etcétera. Pero bueno, lo cierto del caso es que la noción de emancipación es la salida de ese hijo de la potestad parental. ¿Y cómo ocurría esto? ¿Cuál era la formalidad, la solemnidad con la que se utilizaba? Ok, en la ley de las 12 tablas se estableció como principio que el que vendiere o mancipare, o sea, estamos hablando pues de esa figura del mancipio del que ya hablamos anteriormente, por 3 veces a su hijo perdía de pleno derecho la patria potestad. Entonces se empleó esta premisa para lograr la figura de la emancipación. ¿Y cómo? Entonces se ponía el paterfamilias de acuerdo con algún otro sujeto, pues, conocido o amigo de él, entonces con el cual hacía la emancipación durante 3 veces. Entonces, mira, te emancipo al hijo, la primera, después venía ese sujeto y lo reemancipaba de regreso, volvía el pater a emanciparlo, entonces volvía el sujeto a reemancipárselo de regreso al pater. Y a la tercera vez que el padre se lo emancipaba al sujeto, el sujeto no lo reemancipaba, sino que se entendía que ya había, que ese filo familia había quedado libre de la patria potestad. ¿Lo tenemos claro? Sí, profe.
Ok, entonces, bueno, fíjense que esta solemnidad, pues que puede ser parecer un poco extraña, pero recuerden que estamos hablando, pues, sobre todo en las fases iniciales del derecho romano, donde primordialmente los actos eran orales, y tenían que, de alguna manera, vincularse con determinado tipo de solemnidades para que se entendiera sin lugar a duda cuál era efectivamente la voluntad de los sujetos que estaban interviniendo en ese acto. Entonces, la idea es que hacer esa emancipación durante 3 veces era para que existiera pues la voluntad inequívoca de lo que estaba ocurriendo era esa emancipación. Bien, con eso tenemos listos los contenidos de hoy. ¿Tenemos alguna pregunta o estamos claros? Claro como el agua, dicen por aquí, qué bueno. Espero que estemos igual de claros en el momento en el que vayamos a hacer el examen entonces. Bien, dicho eso, entonces quedamos ya lo que les dije, pues para la clase que viene, que va a ser presencial. Vamos a ver entonces en ese momento matrimonio romano y vamos a hacer las actividades de clase que les comenté, que bueno, por supuesto implica la participación de ustedes. Si no hay ninguna otra cosa, entonces terminamos la sesión por hoy. Ok, Gracias, bueno, profe. Feliz día. igualmente para ustedes, hasta luego, feliz fin de semana. Chao, profe, gracias. Muchas gracias por todo, profesor. Luego.